¿por qué explicar el Mesías en la Pascua? Y ustedes tienen un bosquejo, ¿ok? Y pueden tomar notas allí de lo que vamos a hablar hoy. Es solo un bosquejo, porque como le explicaba el pastor, la celebración de la Pascua judía en un hogar que se celebra en la casa lleva entre 3 y 4 horas. Así que como a las 8 nos vamos. Ah, dice que se van a las 5. No, pero vamos a hacer una breve explicación de lo que es la Pascua, ¿ok? Ahí tienen todos los pasos de la Pascua. Y vamos a tocar algunos puntos solamente, no vamos a hacer todo. Pero lo explicamos porque la Pascua judía es la base, como decía el pastor, del plan de salvación y del plan de redención de Dios para el mundo. Dios tenía un plan y siempre tuvo un solo plan. No es como usted y yo que nos equivocamos y cuando el plan A sale mal vamos al plan B. Dios tuvo un plan A, Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto y siempre sigue en ese plan. ¿Amén? Algunos de ustedes lo creen. Pero amén. Amén. Todos lo creen, ok. Dios no se equivoca, Dios tiene un plan perfecto. Y entonces en ese plan, Él nos fue mostrando de a poco su plan de salvación para todo el mundo. Y entonces en la Pascua judía, que celebramos todos los años de hace 3000 años, celebramos cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vamos a ver hoy en los elementos de la Pascua cómo también Dios nos estaba mostrando en lo que iba a pasar en el futuro con la venida de Jesús como Salvador y Redentor de todo el mundo. Usted dirá, pero yo no soy judío, ¿por qué vamos a celebrar la Pascua? Buena pregunta. Pero justamente lo hacemos porque para el que es creyente en el Señor Jesucristo como Salvador, le va a ampliar y va a entender un poco más lo que Jesús hizo con sus discípulos esa última Pascua cuando instituyó la cena, lo que llamamos la Cena del Señor. Yo siempre digo que la Cena del Señor es una celebración así de larga, que es parte de una celebración así de larga, porque la Pascua implica un montón de cosas. Y otros símbolos de la Pascua también nos hablan de Jesús y de Dios y de la Trinidad y de un montón de cosas. Jesús tomó 2 elementos solamente y les dio un nuevo significado. Pero hay otros que también nos hablan de estas cosas. Brevemente, ustedes recuerdan, y si no recuerdan, lean el Éxodo del capítulo 1 al 12, donde se empieza a contar toda la historia de por qué la Pascua. Y brevemente les recuerdo que, si ustedes recuerdan la historia, cuando Jacob tuvo a sus 12 hijos, uno de ellos era José, el favorito, y se recuerda que los hermanos eran celosos y lo vendieron como esclavo a Egipto, y entonces estando allá en Egipto como esclavo, Dios lo bendijo y llegó a ser la mano derecha del faraón, y después hizo traer a toda su familia, que eran como 70 judíos, cuando hubo una gran hambre en Israel. Fueron todos para Egipto y estuvieron allí y Dios los bendijo. Y dice que vivieron allí y se multiplicaron muchísimo. Pero después que murió José y después que murió ese faraón, dice Dios que los judíos que se habían multiplicado tanto, el faraón que estaba en esa época tenía miedo. Dice, estos judíos que son tantos, dice, si algún enemigo nos ataca, ellos se van a poner con los enemigos y nos van a matar a todos. Entonces, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los chicos, ¿se acuerdan? Todos los bebés recién nacidos, los menores de 2 años, todos los varones. Dios le dijo, Faraón le dijo a todas las parteras, si es un varón judío lo matan, si es una niña la dejan vivir, pero si es un varón lo matan. Entonces, después de 400 años de esclavitud, imagínense ustedes, hermanos, 400 años de esclavitud. Algunos de ustedes quizás vienen de países que sufrieron persecución, o pobreza, o dificultades políticas, o lo que sea, sociales, lo que fuera. Imagínense 400 años de esclavos. Dice la Biblia ahí en Éxodo que estaban sufriendo mucho, mucho, mucho. Y rogaron a Dios, Dios, sálvanos, Dios, déjanos salir de esta esclavitud. Y entonces dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, mandó a Moisés y a Aarón, su hermano, a liberarlos para que fueran al faraón y los dejara salir libres. Pero el faraón no quería dejar salir libre a su esclavitud, a su mano gratis, en la esclavitud había que pagarle, tenía mano de obra gratis, no lo quería dejar ir, y entonces Dios mandó las 10 plagas, y ahí está toda la historia de qué pasó en esa Pascua. Y entonces la noche que Dios iba a mandar la última de las 10 plagas, ¿se acuerdan las 10 plagas? La última de las 10 plagas era la muerte de los primogénitos de Egipto, incluían al primogénito hijo y al primogénito de los animales.
Y entonces Dios le dijo a Israel, para que no muera el primogénito de los israelitas, tienen que hacer algo especial, y entonces instituyó la Pascua. Tienen que sacrificar un cordero de 1 año, que sea perfecto, sin defecto alguno, que no tenga ningún hueso roto, ninguna mancha, ningún defecto, y ese cordero lo tienen que sacrificar, tomar la sangre, ponerla en un hebrillo y poner una marca en la puerta, y cuando yo vea la marca de la sangre en la puerta, esa noche que el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto, van a morir los primogénitos, pero el hogar que tenga esa marca de la sangre en la puerta no va a morir nadie. Bien importante. Entonces, esa es la historia. Ahora vamos a explicar los elementos, ¿ok? Y entonces, al seguir la Pascua, hay ciertas ceremonias. Y la primera, le voy a pedir a mi esposa que me venga a ayudar, la primera es el encendido de las velas, que tradicionalmente en un hogar judío la hace la señora de la casa. Entonces yo le pido a ella que lo haga, espero que con los ventiladores no se apaguen, pero si se apagan no importa. Y ella va a decir una bendición, va a encender las velas y vamos a explicar de qué se trata. Por paso les digo que esto se hace todos los viernes a la noche en los hogares judíos. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקריב נר יום טוב. Y en español quiere decir, bendito sea el Señor Dios del universo, que nos has separado por medio de tus mandamientos y nos has mandado encender las velas de Pascua. Gracias. Ustedes vieron que en la Biblia el fuego y la luz son elementos que representan, simbolizan la presencia de Dios. La luz, el fuego, simboliza la presencia de Dios. Y ustedes vieron que ella hizo un ademán, ¿no es cierto? Y es interesante porque tanto los judíos como nosotros creemos en un Dios, un solo Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice que creemos en un solo Dios. Pero ustedes y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. El judío cree en un solo Dios, no cree en Jesús. Muchos judíos no creen, yo sé, pero hay otros que no. Y es interesante porque ella hace este ademán y lo hace 3 veces. Y siempre la pregunta es al judío, ¿por qué 3 veces creemos en un solo Dios? Y ellos dicen, no sé, siempre lo hicimos así. Y entonces nosotros les explicamos que esto, aunque ellos no sepan, representa la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y le estamos invitando a que sea parte de nuestro hogar, parte de nuestra vida, parte de esta celebración. Por eso se hace este ademán 3 veces. Así que ahí vemos también la presencia de Dios. La siguiente parte de la Pascua, bueno, no les expliqué todas las demás cosas, pero a medida que vamos adelante lo vamos haciendo, se prepara toda la casa de antemano, se limpia toda la casa de una ceremonia especial, cada uno se viste bien, los varones se usan una kipá con un yarmulke, que es para cubrir la cabeza, en reverencia a Dios y hablando de que estamos bajo la autoridad y bajo el mandamiento de Dios y nos sometemos a Él, por eso valoramos a esto. Y el padre a veces se pone una túnica blanca que se llama kittel. Y el kittel es una túnica porque el padre actúa como el sacerdote, el líder espiritual de la casa. Entonces se pone una túnica blanca. Cuando no hay una túnica blanca, se ponen este shal que se llama el talit, que es un shal de oración, y todos los judíos se lo ponen para el sábado cuando van a la sinagoga. Cuando vamos a nuestra sinagoga mesiánica, aquí también lo hacemos. Es para recordarnos los mandamientos de Dios. Y si usted cree que seguir los 10 mandamientos es difícil, el judío cree que para ser justo tiene que seguir 613 mandamientos. Y cada uno de estos signos representa esos mandamientos. Y yo siempre le pregunto al judío, ¿y usted sigue los 613 mandamientos? Y dice, no, es muy difícil. Y el rabino suyo sigue los 613 mandamientos. Y dice, no, tampoco, es muy difícil. Y digo, ¿conoce a alguien que obedece los 613 mandamientos? Y dice, no, nadie puede. Y digo, por supuesto, por eso vino Jesús. Porque no podemos ser salvos por medio
de seguir los mandamientos, aunque los mandamientos son buenos, ¿ok? La ley de Dios es perfecta, dice la Biblia. Dios no se equivocó con los mandamientos, son buenos, pero no pueden salvarnos. Nos muestran nuestros pecados, nos muestran nuestra falta, y por eso que necesitamos ser salvos. Así que todo el mundo se viste bien, se prepara toda la mesa, y estamos entonces, encendimos la vela, y después la siguiente parte es lo que se llama el Kiddush, que es la primera copa de la Pascua. En la Cena del Señor tomamos la copa una vez, en la Pascua se toman 4 veces. ¿Y por qué se toma 4 veces? Porque hay un pasaje en la Biblia, si ustedes tienen su Biblia lo pueden buscar, está en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, los mismos rabinos, los rabinos judíos dicen que Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, son la base para las 4 copas de la Pascua. Dice allí en Éxodo 6, versos 6 y 7, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y fíjense que hay 4 cosas que Dios iba a hacer, 4 acciones, 4 verbos. Y esos son la base para estas 4 copas. Dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces esas 4 acciones de Dios, Éxodo 6, versículos 6 y 7, son la base para estas 4 copas. Y son importantes porque vamos a ver cómo Jesús tomó una de estas y le dio un nuevo significado. Entonces la primera copa se llama la copa de santificación, y antes de yo voy a tomar una sola y hago la oración. Antes de cada oración de tomar la copa se hace la bendición que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, que nos das el fruto de la vida. Así que la primera copa es la copa de la santificación. Luego el padre de familia tiene un bowl con agua común, es un bowl un poco más grande, y entonces hace lo que se llama el urhatz, que es lavarse las manos. Entonces pone las manos en el bowl y tiene una toalla para secarse las manos, y pasa todo por la mesa, todo el mundo alrededor de la mesa pone las manos y se moja, y después se seca. Y esto simboliza lo que hacíamos en el Antiguo Testamento, que era que los sacerdotes y los levitas, inclusive las personas, después de haber tenido alguna enfermedad especial, después de haber cometido ciertos pecados, y los sacerdotes y los levitas, antes de celebrar ciertos actos de adoración, tenían que lavarse en una pileta. Entonces esto representa ese lavado. Si ustedes recuerdan, Jesús en la última cena, según cuenta el Evangelio de Juan, hizo algo diferente. ¿Se acuerdan qué hizo? Se levantó de la mesa, se puso una toalla, se ciñó con una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Todos sorprendidos los discípulos, porque esto no era la costumbre, nunca se había hecho así, no era la tradición. La tradición era que los pies los lavaban cuando entraban en la casa, porque eran calles de tierra, se usaban sandalias. Entonces imagínense usted, los piececitos no estaban muy limpitos. Entonces cuando entraban en la casa, los esclavos y los siervos lavaban los pies. Pero Jesús en el medio de la cena se sentó a lavar los pies allí, dándonos un ejemplo de humildad y de servidumbre, porque dijo que yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Dijo, un ejemplo que nos dio a usted y a mí, que estamos no para mandonear, sino estamos para servirnos unos a otros. Después viene una parte, acá hay varios elementos que voy a ir explicando, y es lo que se llama el carpas, el urgir, o el mojar el perejil. Hay una bowl con agua y sal, y en estos momentos se hace la bendición del perejil, se moja el agua con sal y se come. Todo el mundo come un pedazo de perejil con agua y sal. Les digo que no es lo más rico que existe, pero hay un motivo especial, y está basado en la palabra de Dios. ¿Por qué hacen esto? Todo está basado en la palabra de Dios. Entonces en el libro de Éxodo también, si buscamos allí en el capítulo 12, cuando se anuncia que tenían que sacrificar el cordero, en el capítulo 12 dice que tenían que tomar un cordero. En el verso 11 dice, comeréis el cordero ceñido vuestros lomos, calzados vuestros pies, un bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Y dice,
el versículo 12 del capítulo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Y si van al versículo 22, capítulo 12 de Éxodo, verso 22, ahí explica qué tenían que hacer con la sangre. Dice: tomarán un manojo de hisopo, y esto representa el manojo de hisopo, y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, tienen que poner la sangre en un recipiente, y este lebrillo está representado en este bol con agua y sal. Y dice: y untad el dintel, la parte de arriba de la puerta, y los dos postes de la puerta de la casa con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces Dios mandó al pueblo sacrificar el cordero, tomar la sangre, ponerlo en un bol, un lebrillo, tomar un hisopo, mojar y ponerlo en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Es interesante que Dios no le dijo al pueblo que tomen sangre y la salpiquen en el suelo, ni le dijo que tomen sangre y marquen las paredes, sino que fue bien preciso. ¿Por qué le dijo que ponga en el dintel y en los postes? ¿Qué parece esto? Dintel y postes. ¿Qué parece? Una cruz parece. Y había cruces en esa época, todavía no sabemos qué hubiera. Pero Dios estaba dando una primicia y un preaviso de lo que iba a pasar muchos años después. Porque así como la marca de la sangre en la puerta de las casas evitaba que el ángel de la muerte pasara y muriera uno de los judíos en esa casa, muchos años después, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, entregada, derramada en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Él como Señor y Salvador, dice que Él nos marca con la marca de la sangre de Jesús. Y cuando venimos al juicio de Dios y estamos frente a Él, pero Él ve la marca de la sangre del Cordero en nosotros, no tenemos nada que temer, porque hemos pasado de muerte a vida. Por eso me gusta el carpas. Aunque no tiene buen sabor, me recuerda la sangre de Jesús que me salva y me limpia de todo pecado. Interesante. Lo mojamos en agua y sal, porque el judío recuerda el sufrimiento, sabe que las lágrimas son agua y sal, ¿no es cierto? Entonces el judío recuerda las lágrimas que sufríamos cuando éramos esclavos en Egipto y cuando estábamos edificando los edificios para los egipcios. Acuérdense del carpas cuando celebramos la sangre de Jesús. Bueno, después tenemos lo que se llama el pan sin levadura o el yahatz. Hay una bolsa que se llama la bolsa del matz o matzatash en hebreo, que tiene tres bolsillos, y en cada uno de los bolsillos, esto no es para hacer magia, pero es para, cada uno de los bolsillos tiene una de estas galletas de pan sin levadura. Y en este momento el padre de familia toma el pan del medio, hay tres panes, toma el pan del medio y dice la bendición que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, que quiere decir: bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos das pan de la tierra. Lo parte por la mitad, una mitad la vuelve a poner dentro de la bolsa y la otra mitad se envuelve en una servilleta, se lo da a la esposa de la casa y la esposa lo esconde en un lugar. Y esto después se va a llamar el Aficón, que es el número 17, donde ustedes si siguen el programa. Y esto se guarda. Yo ahora lo voy a poner por aquí nomás. Pero el Aficomen es muy importante para ustedes y para el judío. Entonces, se bendice el pan, se quiebra el pan y se sigue con la ceremonia. Bueno, después los hijos hacen 4 preguntas de por qué estamos celebrando todo esto, y no vamos a pasar eso, pero con las preguntas el padre va respondiendo y le va contando la historia. Siempre recuerde esto: para el judío la Pascua es la celebración de Dios liberando al pueblo de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que celebramos. Ahora somos libres. Y el pastor pregunta: ¿por qué tiene una silla ahí con una almohada y que parece tan cómoda? Porque cuando éramos esclavos,
no podíamos sentarnos cómodos, pero ahora que somos libres, el judío celebra la Pascua sentado. Yo no me voy a sentar para que ustedes me puedan ver, pero siempre está sentado y reclinado. Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando estaba en las últimas cenas, estaba reclinado a su costado, y Juan, que estaba al lado, estaba reclinado sobre el Señor, porque la costumbre es sentado, reclinado y cómodo, porque ahora somos libres para celebrar la Pascua. Bueno, el Hijo hace las preguntas y el Padre cuenta la historia. Eso es la historia de la redención, que yo se las hice breve. Hay cantos, el canto que es Dayenu, se cuentan las 10 plagas, y cuando se cuentan las 10 plagas, contamos cómo Dios obró con tanto poder para vencer al enemigo. Y siempre uno se acuerda de la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, ¿no es cierto? Pero y si ustedes ven esta noche a las 8 de la noche y tienen el History Channel, pueden ver también la Biblia, que es una serie que están dando todo el mes de marzo. Muy buena serie. No está hecho por creyentes, y no sé si es todo verdad como está, pero está cerca de lo que dice la Biblia, y como yo siempre digo, un poco de Biblia es mejor que nada de Biblia. Y entonces, cuando está contando la historia del acto poderoso de Dios, es cómo mandó las plagas y cómo liberó, entonces llegamos a un punto y todos toman la copa y se dicen las 10 plagas, y cada uno moja el dedo en el vino, el jugo de la vid, y grita las plagas y tiene una gota sobre el plato. Y gritamos porque gritando decimos que Dios es un Dios poderoso. No es un Dios chiquitito, es un Dios poderoso. ¿Hay algún mexicano aquí? No hay ningún mexicano. Yo siempre me divertía un poco con algún mexicano, porque los mexicanos a veces hablaban de mi Diosito y mi Diosito. Y yo le decía, mira hermano, yo no sé qué Diosito usted cree. El Dios de la Biblia no es un Diosito, es un Dios grande y poderoso. Entonces, pero para mostrar el poder de Dios, entonces leemos las 10 plagas y tiramos una gota para reconocer esto. Bueno, entonces después tenemos que explicar todos los símbolos de la Pascua. Acá hay un plato, después lo van a ver, se llama el plato de la Pascua. Hay diferentes tipos de cerámica, de bronce, se lo traje de Israel, y ahí se ponen todos los elementos. Entonces en el plato tenemos varios elementos. Esto es lo que se llama el zroa, que es el hueso de pierna de carne de cordero, pierna de cordero. Este es un cordero que comimos hace un tiempo y yo me lo guardé para celebrar la Pascua. ¿Qué nos representa? Nos representa el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Como cuando estaba el templo en Jerusalén, cuando llegaba la Pascua, que se celebra por 8 días, porque es la fiesta de Pascua más los 7 días de la fiesta de pan sin levaduras, se juntan las dos, son 8 días. Por 8 días todo el pueblo llevaba su cordero al templo, y el templo, los sacerdotes se pasaban día y noche matando corderos y se agarraban la sangre, y la gente se llevaba el cordero a su casa para comerlo cocido en fuego. Y entonces todo eso era lo que pasaba. Pero ¿qué pasó? En el año 70 de nuestra era, ¿qué pasó? ¿Se acuerda alguno? El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Entonces no hay más templo, entonces no hay más sacrificio de corderos. ¿Qué hacemos? Entonces el hueso nos recuerda el cordero que era sacrificado. Y a usted y a mí nos recuerda que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Tiene que ser un hueso de un cordero perfecto, sin manchas, sin problemas, sin ninguna enfermedad, y tiene que ser un cordero donde no hay ningún hueso roto, porque dice allí al final de Éxodo capítulo 12, en los últimos versículos, dice que 12:46, dice: se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, dice. Entonces tenía que ser perfecto y ningún hueso ser quebrado. Si usted recuerda por qué decimos que Jesús es el Cordero de Dios y que es el Cordero de Pascua, porque cuando fue crucificado en la cruz, ¿se acuerdan que los romanos, para alivianar el sufrimiento de los que eran crucificados, si después de cierto tiempo no morían, les quebraba las piernas? Cuando murió Jesús, estaban los dos ladrones a su derecha y a su izquierda, y vinieron los soldados y vieron que un ladrón no había muerto y le quebraron las piernas, y vieron al otro ladrón que no había muerto y le quebraron las piernas, pero cuando llegaron a Jesús ya había muerto, no le quebraron ninguna pierna. Por eso cumplió perfectamente la profecía de que el Cordero de Dios no tenía que tener ningún hueso quebrado. Así que me gusta el Zroa porque me recuerda el cuerpo de Jesús que fue quebrado por usted y que fue sacrificado por usted y por mí.
Otros elementos que tenemos, este es un beitza que se llama, un huevo que tenía que ser asado, porque en la Pascua todo tiene que ser asado, nada tiene que ser hervido ni nada. Y este es un huevo que no está en la Biblia. Si ustedes buscan la Biblia, no está este elemento en la Biblia. Este elemento surgió en el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay unos 400 años allí, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y estaba en exilio, y no había escritura bíblica y no podían sacrificar en el templo. Todos los rabinos dijeron, como no hay ofrendas para sacrificar en el templo, para la Pascua vamos a hacer un huevo asado para recordarnos las ofrendas. Lo pasamos por el fuego así para quemar un poco. Y si ustedes quieren quemar un huevo en el asado, en el fuego, siempre acuérdense de hacer un agujerito, porque si no haces un agujerito y lo pones sobre el fuego, explota. Yo siempre lo digo, kids don't get ideas. Pero se hace un agujerito y se puede poner fuego. Y este huevo, aunque representaba las ofrendas, a mí me hace pensar, los huevos de estos siempre hacen pensar en nueva vida. La vida generalmente nace de un huevo. Y entonces a mí este huevo, como creyente, me hace acordar de la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque cuando creemos en Él dice que somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y aquí todo está hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Él. Después tenemos, como dijimos, el pan sin levadura. Déjenme explicar una cosa sobre el pan. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero el pan es bien finito. ¿Por qué? Porque no tiene levadura y es solamente harina y agua. No tiene calorías, no tiene sal, no tiene gusto, no tiene colesterol, no tiene nada. Pero es muy bueno, si usted quiere comer, es muy bueno para comer. Pero es importante, ¿por qué? Porque cuando lo cocinan, le hacen unos agujeritos, no sé si ustedes alcanzan a ver a través de la luz, a veces se ve que tiene unos agujeritos, le hacen agujeritos para que no haya burbujas. Y también las partes que tocan el horno, cuando lo cocinan, las partes que tocan el horno están más oscuras, ¿ven? Hay partes que son más oscuras. Y es interesante, porque eso también nos representa el cuerpo de Jesús. Porque en Isaías 53 dice que nosotros por sus llagas fuimos sanados. Y las tiras estas nos recuerdan el cuerpo de Jesús, que fue castigado, que fue sufrido y que sangró por usted y por mí cuando lo castigaron con látigos. Sus marcas, por sus llagas fuimos sanados. Dice que su cuerpo también fue perforado por nuestros pecados. Y se acuerda que Jesús fue en la cruz y fue perforado por nuestros pecados. Pero también es importante reconocer que este pan representa el cuerpo de Jesús, porque como les dije al principio, había 3 pedazos de pan. Y así como la luz, y hacíamos esta señal 3 veces representando la Trinidad, nosotros como creyentes creemos que estos 3 panes representan la Trinidad. Los judíos dicen que los 3 panes representan a Abraham, Isaac y Jacob. Otros judíos dicen que los 3 panes representan a los levitas, a los sacerdotes y al pueblo. Otros judíos dicen no, los 3 panes representan los 3 elementos de la naturaleza, que son el aire, el agua y la tierra. Pero nosotros decimos no, los 3 elementos representan a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si esto representa a Dios en las 3 personas, desde el medio sería Jesús, el Hijo de Dios, y el del medio es el que el padre de familia toma y quiebra, y el del medio es el que después se usa para otra cosa, y este cuerpo perforado y castigado nos recuerda el cuerpo de Jesús. 2 elementos más hay en la Pascua. Uno es esta mezcla que se llama marror, que significa hierbas amargas, y esto está representado acá por lo que decimos rábano picante, el horseradish en inglés. Y se usa esto también para recordar al judío, para recordar el sufrimiento y las lágrimas que derramamos cuando éramos esclavos en Egipto. Los rabinos dicen que hay que comer suficiente de esto hasta que nos salga una lágrima. Si no sale lágrima hay que comer más, hasta que nos haga llorar. Y entonces hay un momento que se bendice y se corta un pedazo de pan y se come la hierba amarga. Ustedes recuerdan que en la última cena el Señor Jesús les dijo a los discípulos cuando estaban celebrando, en medio de la gran celebración, les dijo: uno de ustedes me va a traicionar.
Y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y él les dijo, el que moja conmigo en el pan, ese va a ser el que me va a traicionar. Y ustedes recuerdan que era Judas, ¿eh? Y nosotros siempre le tiramos en contra a Judas. Yo creo con algunos teólogos y estudiosos de la palabra, de que el momento en que Jesús mojó el pan fue el momento en que usaron el marrón, la hierba amarga. Tiene sentido porque es una cosa amarga cuando un amigo nos traiciona, es una cosa amarga cuando un ser querido nos mete la pata, como decimos en Argentina. Es una cosa amarga que Jesús sabía que iba a ir a la cruz y era un paso de amargura. Entonces yo creo que tiene sentido que Jesús dijo eso cuando Judas lo traicionó, fue cuando mojaron en la hierba amarga. Pero la hierba amarga, aunque nosotros somos muy duros con Judas, ¿no?, que traicionó al Señor, yo me recuerdo y les recuerdo a ustedes que cada vez que ustedes y yo pecamos contra Dios, estamos traicionando. Cada vez que dejamos de hacer algo que Dios nos pide que hagamos, estamos traicionándolo. Entonces no seamos tan duros con Judas y mirámonos a nosotros mismos. Y recordemos que también nosotros cuando pecamos traicionamos al Señor. Y la hierba amarga nos recuerda la amargura del pecado. La amargura que nos trae. Pero el pecado a veces trae un placer temporario, pero después trae amargura. Y hay amargura cuando no perdonamos, y hay amargura cuando las relaciones están rotas. Entonces este amargor nos hace recordar eso. Pero hay un elemento más en la Pascua, que es esta mezcla riquísima que se llama Haroset. La CH se pronuncia como una J, Haroset, que es una mezcla de manzanas, nueces, canela, miel, y algunas veces le ponen también como pasas de uva. Lo más rico que hay de la Pascua. Pero esta mezcla, que tiene un color rojizo y así oscuro, es para recordar la mezcla de los ladrillos que usaban los judíos cuando eran esclavos en Egipto. Allí en el capítulo 1 de Éxodo, ustedes recuerdan que Dios les dijo, está contando la historia de cómo sufrían. Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los egipcios oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio que lo obligaban con rigor. Entonces esta mezcla nos recuerda el ladrillo y la mezcla que usaban los judíos cuando eran esclavos en Egipto. Pero es dulce. Entonces después de comer lo amargo, comemos lo dulce. A mí me hace pensar de que así como el pecado trae amargura a nuestra vida, cuando confesamos nuestro pecado, dice Dios que nos perdona, nos limpia de toda maldad por medio de la sangre de Jesús y restablece nuestra relación con Él y trae dulzura otra vez. ¿Me acuerdo de esa canción que decía Jesus is the sweetest name I know, el dulce nombre de Jesús? Entonces esta mezcla dulce de Haroset me hace acordar la dulzura que recibimos cuando confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Bueno, hay momentos de canto, se toma la copa de gratitud, que es la segunda, se come un pedazo de pan que se llama motzi matzah, 2 pedacitos juntos con un poco de las hierbas amargas, se come las hierbas amargas, después se hace un sándwich con un pedazo de matzo, con 2 pedazos de matzo, y nos vamos a pasar. Dice, el número 16 es una cena. En medio de la celebración se para y se come comida, hay una cena especial que se come. Y decíamos con el hermano hablar quizás el año que viene, hagamos una cosa completa con comida y todo, para que vean cómo es y prueben todos estos elementos. Y después de la cena vienen 2 cosas muy importantes. Ustedes recuerdan que se quebró el pan, uno se puso del medio y se usa para comer, y este otro se escondió. Entonces cuando llega este momento, después de que cenaron, el padre de familia manda a los hijos a buscar a ver quién encuentra el aficomen, porque la esposa lo escondió en algún lugar de la casa. Entonces todos los chicos van a encontrar el aficomen. El que lo encuentra se lo trae al padre y el padre lo redime, es decir, se lo compra de vuelta. Saben que la palabra redención quiere decir comprar de nuevo. Entonces el chico viene y el padre da unos cuantos dólares, según cuanto más plata tenga, más dinero le da a los hijos.
Nosotros a nuestros hijos le dábamos 25 centavos. Después a medida que fueron creciendo querían $1, $5, $10, después dijimos, basta, me salía muy caro la FICOMEN. Pero si usted le pregunta a algún judío, y si usted tiene un amigo judío, pregúntele, ¿qué significa la FICOMEN en la Pascua? Y le va a decir, es un juego que hacemos para que los chicos se diviertan y le damos un poco de dinero y eso es todo. Para los judíos que no creen en Jesús, eso es todo. Sin embargo, este pan es muy especial. Porque la palabra FICOMEN tiene dos significados. Un significado es lo que viene último. Yo no lo puse ahí, pero es otro significado. Significa lo que viene último. ¿Por qué? Porque es lo último que se come en la Pascua. No hay otra comida que se come en la Pascua. Después que se cenó, hay que comer todo lo que hay, porque ya no se puede comer más que esto. Entonces se llama lo que viene último, lo último que se come. ¿Okay? Pero el otro significado de la palabra FICOMEN es lo que ustedes tienen ahí, que dice lo que estaba escondido y sale a la luz. Porque ustedes saben que la madre lo escondió y uno de los hijos lo encuentra, lo trae y lo descubre. Es más que un juego para usted, para mí. Porque como dijimos, este fue el pan que estaba en el medio de los tres, que representa el cuerpo de Jesús. Este fue el pan que fue quebrado, como Jesús fue sacrificado por nosotros. Y este pan que fue agujereado y que fue castigado, como nos recuerda. El Evangelio de Juan dice que así como Jesús murió en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, dice que vinieron sus discípulos después que murió, tomaron el cuerpo, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en un manto, lo escondieron en una tumba por un tiempo, pero al tercer día resucitó. Así como este pan que estaba escondido vuelve a la luz, nos recuerda que Jesús estuvo un tiempo en la tumba y luego resucitó. Este pan que viene después de la cena es el pan que Jesús tomó. Y les dijo, este pan que para ustedes solamente es algo que representa para los chicos, ahora va a recordarles mi cuerpo que fue sacrificado por ustedes, que fue quebrado, que fue castigado, y que yo voy a morir y que me van a sepultar, pero que después de unos días voy a volver a vivir con ustedes también. Los que creen en mí, dice, aunque esté muerto también vivirá. Y este pan es el que Jesús dijo, tomar, comer en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a comer en un ratito, en la FICOMEN. Y también dice la Biblia que después de haber cenado, no antes, y las dos primeras copas vienen antes de comer, después de haber cenado viene la tercera copa, que se llama la copa Hageula, que es la copa de redención. ¿Se acuerdan que leímos al principio que había 4 cosas que Dios iba a hacer con el pueblo, que era liberarlo, tomarlo, redimirlo y llevarlo, como dice? Esa tercera copa, que viene después de la cena, Jesús la tomó y dijo, la copa de redención, que ustedes hasta ahora han celebrado para recordar cómo Dios los redimió de ser esclavos en Egipto, ahora van a tener un nuevo significado. Y cada vez que la toman van a recordar que yo pagué con mi propia sangre la redención, el precio por ustedes, para que usted y yo no tengamos condenación eterna, sino que seamos perdonados eternamente, tengamos perdón de pecados y vida eterna con Jesús. Esa copa es la copa de redención, que es la que tomamos en recordación de Jesús. A mí me gusta pensar, como decimos a veces, la salvación para usted, a mí y para mí es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Es gratis, pero no barata, porque a Dios le costó la vida de su Hijo Jesús. Y me gusta pensar que es roja porque nos recuerda la sangre de Jesús, y la sangre es algo que no nos produce mucha alegría, al contrario, pero es bueno recordar que hubo alguien que murió realmente, que derramó su sangre. En inglés a veces se usa la palabra spilled, que significa volcar la sangre. Yo siempre aclaro que Jesús no spilled, no volcó su sangre, porque un spill es un accidente. Volcamos la sangre o algo cuando se nos vuelca una taza de café por accidente. Bueno, la sangre de Jesús no la vertió por accidente, eran los planes de Dios y Él lo hizo voluntariamente.
He didn't spill his blood, he shed his blood. No volcó su sangre, sino que derramó su sangre voluntariamente. Hay una diferencia. Así que en este momento vamos a compartir juntos la cena del Señor, y según me dice el pastor, que es la práctica de esta iglesia, hay todos aquellos que son creyentes en el Señor Jesús, que han recibido a Él como su Señor y Salvador, todos aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús y son miembros de esta iglesia o de la iglesia que tienen la misma fe y práctica, pueden venir a participar de la cena. Y yo en este día vamos a participar con pan sin levadura y vamos a participar con el fruto de la vida. Así que yo voy a bendecir el pan y ustedes cuando vengan van a quebrar un pedazo. Y cada uno va a quebrar un pedazo y se va a llevar el pedazo de pan, y también se va a llevar una copa. Y por favor no la tomen hasta que después estén de vuelta en su asiento, así después participamos todos juntos. Y vamos a decir la bendición que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzii lechem min haaretz. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, que nos das el pan de la tierra. Y bendito seas tú, Señor, que nos diste el pan de vida, que es Jesús, el Cordero de Dios, que dio su cuerpo por nuestra salvación, por la suya y por la mía. Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a bendecir también la copa, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, que nos das el fruto de la vida. Y gracias, Padre, porque Jesús derramó su sangre en el Calvario por mis pecados y los de mis hermanos, para que tengamos perdón, salvación y vida eterna. Beshem Yeshua, en el nombre de